Saludos amigos televidentes, nueva vez con ustedes en Actualidad Preventiva, Arnaldo Sánchez Brugal y Andrés Terrero. Vamos a compartir una hora interesante sobre un tema del tapete que para ustedes va a ser de mucho interés. ¿Cómo estás, Arnaldo? Hola Andrés, buenos días. Aquí nuevamente con nuestros seguidores para volver a tratar temas que tienen de actualidad, que tienen que ver con lo que está sucediendo en el acontecer nacional e internacional. Bien. Señores, hoy tenemos una estrella de candidato a hacer un programa ideal. Digo candidato porque es una persona, o sea, no, candidato para hacer el programa. Tenemos con nosotros al mayor general retirado Teniente. Silfrido Pared Pérez, quien fue 2 veces ministro de las Fuerzas Armadas y 3 veces director del Departamento Nacional de Investigación, DNI, que las siglas son iguales, lo que dice la ley ahora, que es la Dirección Nacional de Investigación. De inteligencia. De inteligencia, inteligencia. inteligencia. Así que vamos a conversar con Silfrido sin perder tiempo. Bienvenido al programa Actualidad Preventiva. Gracias Andrés, Arnaldo y a los amigos que siguen todo el tiempo Actualidad Preventiva, un nombre totalmente atractivo y que llena de muchas expectativas sobre los temas tratados aquí en su programa. Claro. Primero vamos a comenzar, Silfrido. Una bulla grande con la ley 1-24, la primera ley del año 2024 emitida por el presidente, promulgada, que promulgó y casi nadie sabía que estaba promulgada. Y se dice que el DNI, que la gente, el gobierno ha hecho esta ley. Esa ley, se supone ese proyecto comenzó primero, y quiero que me diga una historia breve, porque la Constitución del año 2010 pedía esa transformación en la parte de la inteligencia nacional. ¿Cómo comenzó la cosa y cuánto tiempo tenía trabajando ese proyecto de ley? Como tú acabas de decir, en el año 2010 fue la primera vez que en República Dominicana se estableció un capítulo, un libro que habla sobre el Consejo de Seguridad y Defensa y también trata el tema del Sistema Nacional de Inteligencia. En virtud de ello, era perentorio que a partir de ahí entonces las legislaciones que tenían que ver con la defensa, con la seguridad, con Fuerzas Armadas, con inteligencia, se fueran adecuando a la exigencia de la Constitución del año 2010. Por esa razón, y lo ideal hubiese sido que se partiera desde el punto de vista de crear primero el Consejo de Seguridad y Defensa o la Ley de Seguridad y Defensa que crea el Consejo, para partir de ahí sirva como sombrilla y se tomen en cuenta entonces los aspectos militares, aspectos policiales, aspectos de inteligencia, para que todo esté envuelto en un solo paquete. Naturalmente, hubo una presión por parte de la actualización de lo que fue el caso de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada y bueno, y de hecho también se creó también una directiva de seguridad y defensa con el presidente Leonel Fernández y en el año entonces 2013 se publica la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué es importante? Por el hecho de que adecua a las Fuerzas Armadas a lo que son las exigencias de la Constitución, pero también hay que entender que las Fuerzas Armadas del año 2013 son totalmente diferentes a unas Fuerzas Armadas del año 78 porque se crearon los cuerpos especializados de seguridad aeroportuaria, cuerpos especializados de seguridad portuaria, seguridad fronteriza, o sea, una serie de cuerpos especializados que exigían que fueran considerados dentro de la ley de las Fuerzas Armadas para que tuviera una nomenclatura sustentada en una ley. También entonces, en esa ley de la 139 se separó, porque recordemos que la ley del DNI de la 857 del año 78 establecía que el DNI pertenecía a las Fuerzas Armadas y por esa razón siempre era perentorio o obligatorio poner un militar, un policía o un pensionado. Por esa razón entonces, como se sacó el DNI de las Fuerzas Armadas, el presidente Abinader pudo colocar en este caso al abogado Luis Soto como civil en la dirección del departamento, ahora Dirección Nacional de Inteligencia. Lo que quiere decir que entonces obligaba, a partir del año 2013, a comenzar a trabajar una nueva legislación del DNI, porque como yo he dicho en otras ocasiones, el DNI también cambió sustancialmente de lo que era en el año 78 al año 2024. Yo recuerdo que en el año 96 yo ingresé al DNI como director y se transformó dentro de lo posible todo lo que se pudiese hacer en ese momento. Recordemos que veníamos de un presidente que ya, vamos a llamarle de la vieja escuela, como el presidente Balaguer, ya con 90 años, y a un presidente como Leonel Fernández con 39 años, una visión modernista de lo que es el Estado,
y orientado hacia una democracia en la cual Dominicana venía caminando hace tiempo. Por esa razón, entonces, te digo que hubo un cambio radical a partir de ahí y yo salgo del DNI en el año 2000, vuelvo en el DNI en el año 2006, era totalmente diferente al 96. Salgo en el 2008 del DNI, vuelvo al DNI en el año 2014 y era totalmente diferente a cuando yo ingresé en el año 2006. Lo que te quiero decir es que cada etapa se fue transformando, ampliando el espectro, porque recordemos que el DNI también provocó el aumento de muchos departamentos en virtud de las exigencias que tenía el Estado Dominicano, que se había agigantado. Recordemos que el Estado de República Dominicana no es igual a hace 30, 40 años. Es un Estado ya con mucha dependencia, mucha fortaleza, y como tal el DNI no se quedaba atrás. Por esa razón era perentorio tener una ley nueva, y qué bueno que por lo menos se inició este proceso y nosotros teníamos en carpeta un anteproyecto que de hecho en el año 2016 estábamos trabajando en eso. En ese proyecto. En ese proyecto. Y el presidente Danilo Medina, en virtud de lo que era el proceso electoral del año 2016, dijo, no me toque ese tema por ahora porque se puede confundir en un momento de reelección, tratar un tema como le cambiar la ley del DNI. Y se guardó el anteproyecto. Naturalmente, después del año 2019 comenzamos a trabajar, pero recordemos también que la pandemia alteró todo y paralizó el Estado también. Sí. Por esta razón, cuando salimos del DNI en el año 2020, dejamos la ley, el anteproyecto de ley en carpeta, y qué bueno que el doctor Luis Soto continuó con este proceso y llevó a defender su visión de lo que es una nueva legislación por parte del DNI. Bueno, y que ahora, como tú acabas de decir, ha tenido una serie de inquietudes por parte de la sociedad dominicana. La ley 124 ha sido bastante criticada luego de su promulgación, pero no todo lo de la ley es malo. Tenemos esta ley que crea todo lo que es un sistema nacional de inteligencia y organiza una serie de cosas de lo que debe ser una recopilación de inteligencia estratégica, que es para lo que en realidad está el Departamento Nacional de Inteligencia. Sí encontramos en esa creación tal vez una debilidad, que se crea y se pone todo bajo la coordinación del Departamento Nacional de Inteligencia, pero no hay como un órgano donde funcione todo eso, como por ejemplo pasa en Argentina y Perú, que hay un Consejo Nacional de Inteligencia. Entonces, todos esos órganos, aunque sea dirigido por el Departamento Nacional de Inteligencia en nuestro caso, funcionan bajo esa estructura. ¿Considera usted que estoy en lo correcto? ¿Qué opinan? Sí, mira, en República Dominicana, a partir del año 2015, se comenzó a tratar el asunto de coordinar todos los estamentos de inteligencia con el DNI. Y de hecho, todos los meses, se hace, no sé si se hace ahora, pero se hacía en mi gestión, una reunión con el J2, 6CC, G2, M2, DINTEL, todos los organismos de inteligencia, donde se hacía esa reunión y se coordinaba todo lo que ha sido el mes y lo que se preveía para el mes siguiente. Eso era vital por el hecho de que concentraba todo lo que son los esfuerzos en un solo paquete. Pero hay que entender que eso no quiere decir que el DNI era el jefe de la inteligencia nacional. No. Hay que entender que todos los organismos de inteligencia, todos son paralelos. Uno no tiene incidencia sobre otro. Inclusive ahora, en la propia ley nueva. Inclusive la ley nueva. Claro, la ley nueva. Cada se conserva su independencia. Campo de acción. Lo que pasa es que... Y su presupuesto también, porque totalmente. Eso antes estaba que lo incluía, que el presupuesto lo iba a manejar el DNI. No, eso era, yo lo entendía como una locura, puesto que cada organismo de inteligencia le sirve al mando bajo el cual pertenece. Por ejemplo, el G2, que es del Ejército, no hace nada con pasar la información a otra gente que no sea el comandante general. Igualmente el de la Armada, igualmente el de las Fuerzas Armadas como el J2. Igualmente el DNI. Lo que pasa es que el DNI ya es con el presidente de la República como tal, es la inteligencia estratégica, y como desde el punto de vista político es muy delicado arrastrar el DNI hacia el estamento de inteligencia de otra índole. Entonces el DNI coordina
no ordena, coordina los esfuerzos de todos los departamentos de inteligencia en la República Dominicana. Pero hay un tema, cuando dice, la ley original era el 78. Sí. Después del 2013 hubo Bueno, una transformación. había una ley anterior, Antes, claro. Trujillo, Sí. estamos hablando de ya en época democrática. Sí, exactamente. Digo, 78. En el 2013 se modifica la ley de la Fuerza Armada y se saca, se separa. Sí. Pero entonces ahí yo creo que queda en un limbo. Porque Claro. ¿a quién reportaba entonces? No, porque de hecho, aunque la ley del año 78, la transición, incluyó el DNI en las Fuerzas Armadas, el DNI se mantuvo totalmente independiente trabajando con el presidente de la República o el gobierno dominicano. Sí. Entonces, lo que se hizo fue, en la ley de las Fuerzas Armadas, formalizar ya lo que ha sido la práctica de que el presidente trabaja, el director del DNI trabaja con el presidente directamente y que separarlo de la nomenclatura de las Fuerzas Armadas. Eso era perentorio y tenía que hacerse. Por eso me extraña que una de las primeras reacciones de participación ciudadana era decir que qué bueno que esta ley es buena por el hecho de que se nombra un civil en la dependencia. No. La ley no dice eso. No, en primer lugar no dice eso. Puedes nombrar al presidente, un militar, un policía, un civil, quien sea, que sea de su confianza. Pero que también la misma ley orgánica de las Fuerzas Armadas del año 2013 sacó el DNI de las Fuerzas Armadas y por eso, reitero, el presidente Abinader pudo colocar un abogado como director del Departamento Nacional de Investigación en su momento, ahora Dirección Nacional de Inteligencia. Muy bien, vamos a hacer la primera pausa y seguir conversando con, yo dije mayor general, pero entiendo que es almirante retirado, Sí. Sigfrido Páez Pérez. En la República Dominicana hay un grave problema en el tránsito. Tú eres parte del problema y puedes ser parte de la solución. Cuando llegues a la intersección, no cruces si no tienes espacio del otro lado donde quepas. Espera hasta que haya un espacio esperando por ti. Ayudas a reducir el tapón y serás parte de la solución.